Muy buenas tardes, estimados. Como se les había anunciado en videos anteriores que puedan encontrar en mis redes, el tema que vamos a revisar el día de hoy se trata sobre el volumen y sobre todo a cómo entenderlo y cómo irse guiando en las operaciones y en los movimientos del precio con este dato. Lo primero, debemos comprender que el dato del volumen representa todo el esfuerzo que los inversores o el mercado inyecta al momento de realizar sus negociaciones. Es decir, cada una de las barras del volumen que lo vemos nosotros en la parte baja de los gráficos representa el esfuerzo que el profesional hace para mover el precio. Puede ser también considerado, y es en realidad, la cantidad de contratos que los profesionales negocian en cada una de las sesiones. Cada vez que nosotros veamos que el volumen va en aumento, quiere decir que los movimientos están apoyando por el profesional. Y en el caso diferente, cuando vemos movimientos sin volumen, nosotros vamos a entender que el profesional no está interesado en esa dirección y no está esforzándose. Debemos también entender, y dejemos claro esto, que el volumen es un dato. En realidad es el único dato que se pueden encontrar en los gráficos del trading para seguir las pistas del profesional, es decir, las verdaderas intenciones que éste tiene de mover el precio. Este dato del volumen es tan importante y es la razón del por qué el volumen, si es que lo desean tener en cuanto a la realidad del mercado, es decir, lo que está sucediendo en, en las bolsas mundiales, este dato deben comprarlo o deben adquirirlo en base a ciertas licencias. ¿Qué pueden ustedes encontrar estos datos o estas licencias en el TradingView? Que ustedes deberán pagar obviamente una suscripción mensual para tener el dato real, siendo por tanto así ya un dato muy importante, ya que no es de libre acceso para los pequeños traders. Ahora, si bien es cierto, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, este momento yo estoy en el TradingView, nosotros vamos a encontrar diferentes activos y cada uno de estos activos, como podrán ver, tienen diferentes brokers, sea Binstab, Pepperstone, que en realidad es el broker con el que yo opero. Tenemos de Binance, tenemos, por ejemplo, vamos a ver en algún tipo de acciones. A ver, vemos, por ejemplo, BTC-USD, que es el activo común. Nosotros podemos encontrar igual el Coinbase, el Oanda, Gemini, Forex y demás. Todos estos son brokers y el dato del volumen que nosotros vamos a encontrar en cada uno de estos brokers es nada más que el dato de lo que está sucediendo dentro de estos brokers, es decir, lo que los operadores o los traders que tienen cuentas en estos brokers están negociando en ese momento. Va a ser el volumen que vamos a encontrar. Por otro lado, si por ejemplo nosotros vamos a analizar un índice, vamos con el Nasdaq. Por ejemplo, este es un índice de un futuro y como vemos, este futuro, la información que nos presenta es de la bolsa de Chicago, el CME. Este es un dato del volumen que debe ser adquirido, debe ser pagado con licencias para que tengamos y podamos observar este volumen que es el dato real de lo que sucede en el mercado. Si bien es cierto, nosotros podemos observar el volumen, pero como podemos ver en esta parte alta, nos dice mercado cerrado, si nosotros damos un clic, podemos observar que indica lo siguiente, que los datos se retrasan. Los datos del NQ o del Nasdaq vienen con un retraso de 10 minutos por exigencia del mercado de valores. Si deseas obtener datos en tiempo real para Chicago eh, Mercantile Exchange Globex, compre el paquete de datos en tiempo real. Es decir, si usted quiere ver este gráfico real de lo que sucede en los mercados, deben comprar y adquirir la licencia y así van a ver el volumen de una forma real, no lo que sucede dentro de cada uno de los brokers.
Si bien es cierto, el volumen dentro de diferentes brokers, como los que acabamos de ver, les va a servir en lo que van a encontrar al menos aquí en el TradingView, el volumen tiene siempre que ir analizándolo de una forma comparativa. Y si no tienen las licencias pagadas para este dato del volumen, es un tanto difícil poder realizar la forma del trading o la metodología conocida como el scalping, porque al no ser un dato real y únicamente lo que sucede dentro de los brokers, nosotros vamos a tal vez seguir intenciones del mercado erradas y completamente distorsionadas a la realidad. Más si nosotros realizamos lo que es el swing trading o negociamos de una forma en largo plazo, el volumen así esté retrasado con 10 minutos no nos va a afectar realmente dentro de nuestras operaciones. Entonces, siempre vamos nosotros y debemos tener claro. El volumen, mientras sea real o más apegado a la realidad, es siempre mejor. Si no pueden adquirir las licencias, pueden utilizar los datos de los diferentes brokers, pero siempre siguiendo el volumen de una forma comparativa. Y tener cuidado si es que realizan el scalping, ya que los volúmenes van a ser un tanto distorsionados. Ahora bien, ¿cómo vamos a realizar el día de hoy este estudio del volumen? Que primero, vamos nosotros, como ya les indicaba, a entender que el volumen es el combustible del precio. Hagan de cuenta un vehículo. Si yo no tengo combustible, mi vehículo no se va a mover. Por más que mi vehículo sea grande, sea pequeño, si está subiendo o esté bajando, si el vehículo no tiene combustible, simplemente no se va a mover. ¿Sí? Eso vamos a tener nosotros como una analogía en nuestra mente para ir entendiendo los movimientos. Ahora bien, primero vamos nosotros a entender cómo el volumen se mueve o cómo se comporta cuando llega a soportes, a resistencias o a directrices. Vamos a usar este mismo dato de este gráfico del NQ. Voy a borrar, permítanme, todos los gráficos que tengo aquí trazados. Bien, entonces, estamos aquí nosotros en una temporalidad de 4 horas. Siempre cuando nosotros analicemos el volumen, considerando los soportes, las resistencias o las líneas de directriz, como saben, nosotros lo único que hacemos es trazar zonas en donde el precio previamente ya tocó por varias oportunidades. Se me ocurre en esta zona de aquí. Lo primero que nosotros vamos a ver es la intención que tiene el profesional, ya sea de romper esta zona al alza o a la baja y con qué fuerza lo está haciendo. Si es que siempre para romper un soporte o una resistencia se va a necesitar fuerza, se va a necesitar esfuerzo. Es decir, el profesional tiene que inyectar muchos recursos, mucho dinero al mercado para romper estas zonas. Perdón. Si es que todo el esfuerzo que los profesionales van a poner para romper estas zonas no surte el efecto esperado, siempre es una alerta para nosotros guiarnos de estos movimientos. Tengan siempre en cuenta eso. Sin esfuerzo, sin dinero, sin costo, el profesional no va a romper ninguna zona previa. Ejemplo, voy a ir marcando con el círculo. Aquí yo tengo mi primer toque del precio en este soporte. Y como vemos, lo hace con un volumen un tanto bajo. Luego tenemos dos intentos más por romper, voy a agrandar un poquito, por romper este soporte. Vamos a marcar este pequeño de aquí y el de acá. Entonces, si nosotros vemos el volumen en ese momento,
lo realiza con picos altos de negociación en estos momentos de aquí. Ahora, si nosotros vemos que en estos dos intentos vino con mucha fuerza, con mucho volumen, con picos de volumen alto y no rompe esta zona, esto es un indicativo de que por debajo lo que el profesional está haciendo es comprando. El profesional no está vendiendo en estas zonas. ¿Sí? Si luego de esto nosotros, luego de ver picos de volumen alto, que lo mejor es no negociar en esos momentos, simplemente debemos esperar lo que el precio haga luego, lo que vemos es que a pesar de toda esta fuerza de compras, perdón, de toda esta fuerza de compras, el precio no logra marcar nuevos máximos. Es decir, el precio se comienza a quedar. No supera, ni siquiera llega a este máximo y no rompe estos máximos anteriores. Ahora bien, veamos cómo llega el precio tanto a este primer impulso, que en realidad también está dentro del pico de volumen, y en el segundo intento de acá. Como podemos ver, el volumen de igual manera en esta zona disminuye. Si bien es cierto, tenemos pico de volumen, pero el volumen está decreciendo. Si comparamos el volumen. Como no tiene fuerza para romper tampoco esta resistencia, el precio empieza a caer. Y miren cómo lo hace con la ruptura de este soporte, que es esta barra bajista que la voy a marcar. Esta barra bajista. Como pueden ver, esta barra bajista en realidad tiene mucho volumen. Entonces, el profesional aquí sí rompe la zona hacia la baja y se esfuerza demasiado, es decir, invierte él mismo mucho dinero para romper esta zona. Estas barras que rompen soportes o rompen resistencias y tienen un volumen alto es conocida o son conocidas como las barras de absorción. Esta barra de aquí, ¿qué es lo que absorbió? Toda la compra y toda la demanda que teníamos en estos tres momentos anteriores. Todo desde aquí el profesional empieza ya a absorber estas compras o estas órdenes de compra que teníamos por de acá abajo, y el momento en que la barra rompe la baja y con mucho volumen es porque el profesional nos mostró ya una intención de la dirección que quiere seguir. Una vez roto, veamos cómo el precio se comporta en estos dos momentos en que intenta dirigirse nuevamente al alza. Primer intento, no existe absolutamente nadie. Perdón. En el volumen, nadie, o en este caso el profesional, él no está inyectando recursos o esfuerzo para superar la resistencia. En este segundo intento de acá, también tiene un volumen bajo. Entonces, si aquí yo tengo que el profesional invirtió demasiado dinero, mucho esfuerzo para dirigirse a la baja, y luego al intentar subir no tiene tampoco esfuerzo o no tiene recursos para romper esa resistencia, lo que el precio va a hacer es continuar una caída hasta cuando se encuentre algún momento otro soporte u otra resistencia que estoy seguro existe en esta zona. Veamos si tenemos por acá algo, no nos muestra nada. Pues bien, sin embargo, nosotros cuando vemos ya que el profesional empieza a detenerse, también tenemos que ver cómo lo hace, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Nuevamente, el profesional se dirige otra vez a la resistencia que anteriormente ya lo rompió, y de igual manera, como podemos ver aquí en toda esta zona, el volumen prácticamente desaparece. El profesional no quiere ir a esa zona, no quiere superar, no quiere ir todavía para arriba. Tenemos dos intentos más y como podemos ver, también el profesional lo hace sin volumen, es decir, sin apoyo profesional. Y así nosotros tenemos siempre que ir analizando todos los soportes, todas las resistencias y líneas de directriz. Por ejemplo, aquí yo tengo una pequeña directriz, esto.
¿Cómo lo rompe aquí? Si nosotros podemos observar, lo hace también con volumen. Es decir, muestra intención de romper esta directriz. Pico de volumen alto, es decir, absorbe a la demanda que encontró aquí y que encontró acá. Y en un intento por volver nuevamente al alza, no tiene el profesional mayor apoyo. Se queda sin volumen, no quiere continuar al alza y empezamos nuevamente a caer. ¿Sí? Eso por un lado. Siempre vamos nosotros a observar el volumen en las zonas conocidas como soportes, resistencias y líneas de directriz. Ahora, ¿a qué me refiero siempre cuando menciono que el volumen debe ser analizado de forma comparativa? Y en realidad de toda la bibliografía y todas las personas que analizan el mercado con volumen también lo mencionan y se refiere a lo siguiente. Perdón, estoy aquí pasando tiempo en vez de borrar toda la aquí. Bien. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos que ir viendo, en este caso, para ver el volumen comparativo, tenemos que ir viendo cada uno de los movimientos. Debemos comprender lo siguiente. Y esto sí lo voy a escribir para que lo tengan en cuenta. Si nosotros vamos a analizar el mercado con el volumen, a nosotros, o lo que debemos tener en cuenta es que no importa cómo se mueve el precio, nos interesa cómo retrocede. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy en impulsos alcistas o en una tendencia mayor, a mí no me va a interesar si es que estos movimientos tienen mucho volumen, si el volumen está creciendo o se está manteniendo constante. Lo que a mí me va a interesar para mantener una tendencia o una dirección siempre será ver cómo retrocede el precio. Eso es lo que el análisis con el volumen debe tener en cuenta y nunca debemos olvidar. No importa cómo se mueve el precio, me importa cómo retrocede. Esto para tener nosotros en cuenta las pistas o la dirección que el profesional quiere seguir. ¿A qué me refiero con esto del volumen comparativo? Y sobre todo teniendo en cuenta que no me importa cómo se mueve el precio, sino cómo retrocede. Bien, por ejemplo, vamos toda esta zona, toda esta tendencia alcista de aquí. Bien, primero, vamos nosotros a definir los retrocesos del precio. En este caso tenemos estos de aquí. Podemos también considerar estos pequeños retrocesos. Acá tengo un retroceso mayor. Todo en conjunto. A ver, busquemos también este de aquí. Este de aquí. Así, todo este de acá. Bien. Aquí el precio ya no está marcando nuevos máximos, ¿verdad? Entonces ya debemos comenzar a analizar este retroceso de aquí, este de aquí, este de acá y también todo el retroceso este. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a ver esto. ¿Qué sucede? Si nosotros marcamos el volumen de todo este retroceso que tengo aquí, y aquí entra la parte comparativa, y si tienen alguna duda igual me dejan los comentarios en los apartados que lo voy a colgar en las redes y le aclararé en su momento. Como vemos, el volumen aquí se mantiene constante, se mantiene a un mismo nivel. Vamos a poner esto de aquí para que se pueda notar. Bien. El volumen está en este nivel, se mantiene constante. Bien. Vamos a ver el siguiente retroceso, que va desde aquí. Vamos a coger este de acá.
¿Qué es lo que hace el volumen acá? Empieza a retroceder. Voy a poner el color rojo. Bien, pero aquí nosotros debemos ya a ir analizando el volumen, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros vemos este retroceso, vean la cantidad de volumen. Si bien es cierto, y lo vamos a agrandar, si bien es cierto el volumen está disminuyendo, presten atención y comparen con este retroceso anterior. El volumen está mucho más alto, al menos en estos dos picos anteriores. Si a nosotros nos interesa cómo el precio retrocede, en principio lo que debemos tener en cuenta es que este retroceso ya tiene más volumen. Y lo que nosotros debemos considerar es que posiblemente en otro retroceso el profesional pudo haber mostrado más intención de oferta, es decir, un volumen que crece nuevamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Y aquí veamos este pequeño retroceso, es decir, un intento. En este pequeño retroceso, el volumen ha disminuido nuevamente. En cuanto a cantidad y de una forma comparativa. Si bien es cierto, hay picos de volumen, pero este volumen de este retroceso está, como ven, mucho más por debajo, perdón, ya me expresé mal, está más abajo o en menor cantidad que incluso el retroceso anterior, mostrando así que la oferta en realidad ha decaído. Acá creció un poco la presión de la oferta, pero en otro intento el volumen es inferior. Por tanto, aquí a mí ya me muestra que el profesional quiere seguir subiendo. ¿Qué pasa si en este pequeño retroceso el precio hubiese llegado más abajo y el volumen, se me ocurre, era toda esta cantidad de acá? Ahí yo puedo entender que el profesional le quería ya cambiar la dirección del precio porque el volumen aumentó. Pero en el presente caso que vamos a ir revisando, no es así. El volumen se mantuvo muy pequeñito. Estuvo acá abajo. En cuanto a cantidades, como digo, siempre comparativo. Ahora, muchos aquí posiblemente dijeron en este retroceso, ¿sí? El volumen está aumentando. Incluso pues, si le ponemos acá, hasta acá. El volumen está aumentando, por tanto el precio va a caer, pero como vemos, si lo hacen de forma comparativa, la oferta no está superando a la demanda. Si nosotros vemos por otro lado, miren este impulso de aquí. Este primer impulso, miren la cantidad de volumen que tiene. Voy a poner de color azul. Si ven, esta cantidad de volumen supera al volumen de la demanda, o sea, perdón, del volumen de la oferta, al volumen de este retroceso, esta demanda lo está superando. Y si es que hacemos a más acá para comparar, miren estos retrocesos de aquí y este retroceso de acá, tiene menos volumen que esta subida de acá. Por tanto, el volumen de la demanda está superando al volumen de la oferta. ¿Sí? Bien, continuemos. Como les indicaba, no me interesa cómo sube el precio, sino cómo retrocede. Aquí yo tengo un retroceso, si bien es cierto, desde acá arriba, el precio, el volumen está comenzando a subir, se queda aquí. También podríamos nosotros decir que el volumen la oferta está queriendo y va en realidad a continuar cayendo, pero el momento en que yo veo que los mínimos no comienzan a ser decrecientes, simplemente yo me voy a quedar quieto. Pero aquí también queda analizar todo esto. El impulso desde aquí, acá, a revisar también el volumen. Veamos cómo lo tiene. Miren la cantidad de volumen. Se mantiene a este nivel. Si este segundo impulso lo comparo con el volumen anterior de demanda, miren cómo es mucho más alto. ¿Cuál es la intención del profesional y qué
volumen está inundando este momento en el mercado o cuáles son las órdenes que se están cazando ese momento en el mercado, es demanda, es volumen de demanda, volumen comprador, porque está mucho más alto. Esta caída, si bien el volumen está creciendo, no se dejen engañar. El precio todavía no quiere dar la vuelta, porque si analizan la cantidad de volumen de ese retroceso, es más bajo y más pequeño que el volumen de todo este impulso alcista de acá. Si lo ven, el volumen de retroceso es más pequeño. No quiere el precio cambiar de dirección, no quiere el precio caer. Simplemente así va a ser nuestro ejercicio. Vamos a ver los retrocesos, vamos a ver cómo está el impulso. Aquí yo tengo otro retroceso, vamos a ver qué es lo que sucede. Desde aquí. Es este nivel de volumen de oferta en toda la caída. Vamos a ver el volumen de la demanda, es decir, de toda esta continuación. Como vemos, el volumen sigue siendo alto. Incluso aquí tengo un pequeño retroceso, pero el volumen es más bajo. Esta oferta está siendo superada por la demanda porque aún tenemos un volumen alto en todo este recorrido. ¿Sí? Vamos ahora un poquito más acá en donde el precio empieza a cambiar un poco la dirección. Veamos. Este impulso de aquí, ¿cómo lo hace? Revisando en lo comparativo. Primero, aquí yo ya tengo un volumen que ha empezado a decrecer. Vamos a coger la otra herramienta, esta. Si bien aquí el volumen crece en el impulso, el volumen en total está siendo más bajo que este retroceso. ¿Sí? El volumen está siendo bajo. Aquí tengo yo un pico más alto de volumen, pero todavía ya, incluso ya está, perdón, más bajo que el de la oferta anterior, es decir, que este retroceso. ¿Quién está comenzando a superar en el mercado? La oferta. Vamos a ver todo este retroceso. Este de aquí, que viene a ser todo esto de acá. Volumen de oferta. Aquí tengo este impulso incluso. Vaya, pues, este de aquí. Miren el volumen lo que hace, empieza a decrecer, no solo decreciendo, sino también ya en cantidad. Aquí yo también ya tengo otro retroceso y el volumen empieza incluso ya a igualarse al de la demanda. Este de acá. Volumen de oferta está igualándose al volumen de la demanda, es decir, de este impulso. Está la oferta comenzando ya a superar a la demanda, pero eso no quiere decir que el precio ya va a caer. Para eso yo necesito más fuerza. Veamos este retroceso de aquí, o esta caída. La primera caída, la primera pata del impulso. Ya tenemos un volumen muy alto. Si yo esto lo comparo con todo lo anterior de la demanda, mire, viene a ser casi similar a todo lo anterior de la demanda. ¿Sí? Esta oferta de esta primera pata ya está igualándose a la fuerza anterior, a la fuerza de la demanda. Es decir, la oferta está comenzando ya a superar. Aquí yo tengo un pequeño impulso y de igual manera voy a comparar el volumen. Miren el volumen de esta demanda. Ya está por debajo. Oferta está ya ganando la partida. Aquí yo ya empiezo a ver otro intento por ir al alza el precio en toda esta sección de aquí. Veamos qué hace el volumen. Se sigue manteniendo bajo y cada vez más bajo. Y tengo yo ya una caída. Comparemos el volumen de toda esta caída que viene a ser más o menos desde aquí. Caída más alta ya que la demanda. Acá yo ya tengo oferta, aquí sigo teniendo más oferta, mucho más alto
que la demanda. ¿Sí? Y así vamos nosotros a seguir comparando. En este caso, como ya estamos cambiando la tendencia, no me importa cómo caiga el precio, me va a importar cómo retrocede. Cómo retrocede. Vamos a ver el volumen de este retroceso. Desde aquí, volumen de demanda, más bajo que la oferta. Tengo otro impulso alcista. Todo esto de aquí. Incluso yo viniera hasta acá. ¿Sí? Demanda más baja incluso que este pequeño impulso. Miren en este trozo de lo que cae el precio, el volumen de la oferta está mucho más alto. ¿Sí? Retrocede sin demanda. Y aquí tenemos otro retroceso del precio. Y miren el volumen. Volumen comparativo. Todo está caída. Mucha más oferta que demanda. Si yo veo este retroceso al alza, nuevamente, el volumen decrece. Y simplemente así podemos nosotros seguir en todos y cada uno de los movimientos del precio y tener ya la pista clara de quién está dominando el mercado, oferta o demanda. Y si llegan a soportes, directrices y demás, de igual manera ver la cantidad de volumen que tiene. Si tiene mucho volumen y rompe esas zonas, es porque el profesional está absorbiendo todos esos pisos o todos esos techos. Si yo llego a una zona, soporte o resistencia con mucho volumen y no desarrollo, no me voy hacia esa dirección que se supone debería ir, es porque la fuerza contraria es la que está actuando en ese momento. ¿Sí? Si tienen dudas, si tienen consultas, déjenme en los apartados de este video que lo voy a subir, en este caso a mis redes sociales, y con gusto les voy a estar aclarando muchas inquietudes que puedan tener. Recuerden, no importa cómo el precio se mueva, importa cómo retrocede. ¿Estamos? Este es el video hasta en este momento respecto al volumen. Posteriormente voy a comenzar ya a compartir videos respecto al BSA o al análisis del precio con el volumen, que es otra forma de analizar este dato, pero ya con el movimiento y con cada una de las barras del precio, para identificar debilidades y fortalezas del mercado. No se pierdan los videos, sigan en mis canales y vamos a ir aprendiendo a leer el mercado de una forma profesional para dejar de operar, como siempre he dicho, operación a ciegas. Eso es todo. Nos vemos en los siguientes videos. Espero les haya gustado. Denle like y compartan el video. Gracias.